Buenas noches. Estoy muy nervioso porque el personaje que tengo hoy es una tormenta, un remolino, es un huracán de historias. Una personalidad maravillosa, más que personaje, es una personalidad extraordinaria. Ni siquiera con Joaquín estuve tan nervioso, Joaquín Bretón, que es otra máquina, ¿no? Qué gusto tenerlos con nosotros, acompañando a la maestra Esperanza Barroso. Es un gusto, Esperanza, conocerte porque te había visto, te conocí a través de tus obras en las exposiciones, en el Museo de Arte Moderno, de tiempo atrás. Pero hemos estado conversando estos días de manera extraordinaria y estoy muy sorprendido y creo que va a ser una tertulia muy buena, muy interesante, porque Esperanza tiene una historia extraordinaria, llena de historias, una historia llena de historias, construida a partir de pequeñas historias. Así que bienvenida. ¿Ah? Por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Realmente eres una persona encantadora. Entonces yo aquí nos hemos reído. Además se puede hablar de cualquier tema sin ningún problema y pues eso, gracias al Libro Total y a ti también, a Sandrita por ser tan buena, por ayudarme tanto, por ser tan capaz, tan buena y tan inteligente. Y un saludo para todos ustedes, espero que me tengan un poco de paciencia porque a veces se me olvida que estoy en un sitio de estos y de pronto si me sale algún taco, ustedes tápense los oídos porque yo vengo aquí con un poco de susto porque esto intimida, ¿no? Y yo de todas maneras soy tímida, pero me encanta verlos y les agradezco que hayan venido y que espero no desilusionarlos, aunque yo tampoco no tengo nada como para ilusionar a nadie. Bueno, Esperanza, ¿cuándo y dónde naciste? Yo nací aquí en Bucaramanga. ¿Cuándo? El 4 de marzo de 1956. Listo, es un dato simplemente para la biografía que luego escribimos. Sí. Vamos a empezar como empezamos con todos, la prehistoria del personaje, el antes del personaje, las historias que conozcas de tus abuelos, de tus bisabuelos, de dónde vienen esos Barrosos, ¿no? Los Barrosos son de origen, vienen de Orense y después se radicaron en norte de Santander algunos y uno se vino para acá. ¿En qué parte de norte de Santander se ubicaron? No recuerdo exactamente eso, sino yo sé que él era maestro, el primer Barroso que llegó acá, y le hicieron un cruce para que viniera como maestro ahí. No era un hombre, dicen que era brillante, muy inteligente, hablaba varios idiomas y sabía muchas cosas, pero no era muy atractivo físicamente. Pero dicen que la gente, después de que a los 3 minutos se le olvidaba que era feo y se casó con una mujer rica muy bonita y los hijos se le salieron mejorcitos porque le arregló la genética. ¿Ese primer Barroso es tu bisabuelo? Sí, es mi bisabuelo, se llamaba Eudosio Barroso Sánchez. O sea, que tuvo que ser por ahí como a principios del siglo XX, finales del XIX. No, eso fue antes de la guerra, cuando fue la guerra de los 1000 días, él ya tenía hijos grandes y un hijo que tenía el mismo nombre de mi papá, murió cerca a Cúcuta y duró 3 días agonizando y la mujer no sufrió mucho porque era su hijo preferido. O sea, ella se llamaba, ahora me olvidó cómo se llamaba esa vieja, Dolores Gutiérrez Landazábal. Y ella era la bonita y él era el feo, pero era muy buena persona. Entonces, en la guerra de los 1000 días él murió y él en la casa de él se hospedó el general Uribe varios días y llegó con todos los soldados mechosos. O sea, era liberal, Era liberal, sí señora, sí señor. Señor. Sí, disculpe. Era liberal, era de los buenos. Sí, era liberal, porque antes yo no entiendo esa cosa de liberal o conservador,
Eso es la misma En ese vaina. entonces eran radicales Sí, y lo otro que era, eran conservadores sí, y radicales, sí. ¿cierto? Y el hijo ese murió en la guerra uno, y que era el consentido de ella, esa era la esposa, que los decían que era la bella y la bestia porque él era bonita y el viejo era muy feo. Ok. Sí, ¿Vivieron en Tona? en Tona vivían, En sí, Tona. en Tona, pero tenían casa aquí en Bucaramanga, Ok. porque aquí después ya se ve, y en Pamplona tenían, porque allá los muchachos, los hijos se educaron allá, pero no pudieron seguir estudiando en el provincial por la guerra. Entonces les tocó volverse para Tona, pero ya estaban los hijos, estudiaban allá y tenían una casa allá que las conservaron muchos años. Ok. Llegan a Bucaramanga huyendo entonces del Y conflicto, después ¿cierto? tenía el señor, eran tan acomodaditos, entonces tenían una casa en el parque del Obispo. ¿Antonia Santos? En el Parque Antonia Ok. Santos tenían una casa y ahí vivieron también mucho tiempo mientras los que ya cada hijo se fue a vivir a su lado cuando ellos ya se vinieron para acá. Ok. Pero yo no, a esos no los alcancé a conocer ni tampoco a los abuelos, varones, ¿no? Tanto de mi mamá como de mi papá, no alcancé a conocerlos. Estos que hablaste son los paternos, ¿no? Esos son el paterno y el materno, que eran Ok. hermanos. Ah, eran hermanos. Eran hermanos porque mi papá y mi mamá eran primos, Ujú. ¿no? Por eso eres Barroso, Barroso. Sí, pero no se conocían y era el 50% era de Girón, mi papá la mitad era de Girón. El papá de él se llamaba José Domingo Reyes Rey, la mamá creo que se llamaba Rey Novoa, y él era, ¿cómo era que era? Espere, ahorita se me, se me olvidan los nombres, yo cuando tan pronto me acuerde, Concepción, creo que se llamaba. Y ella lo conoció a él porque ella fue a Tona, porque a una hermana de ella que se llamaba Rosalina, el esposo era el juez, y la abuela fue a visitarla, a visitar a la hermana, que tenía un hijo recién nacido, y antes de llegar a la casa vio a un señor y le pareció muy simpático, y le preguntó que quién era ese, dijo, ¿de qué familia es? Le dijeron, dijo, entonces sí me sirve. Y a los 3 meses ya lo había casado, ya estaba casada, le hizo bien la cacería. Bueno, entonces tu papá y tu mamá, ¿cuántos hijos tienen? No, ellos dos eran primos, pero no se conocían, porque el hogar de mi papá era muy diferente al hogar de mi mamá. Ok. Entonces pero casualmente el papá de mi mamá era el padrino de él y él vino a conocer al abuelo. Y cuando fue a conocer al abuelo, la que le abrió la puerta fue mi mamá, y mi mamá tenía novio y se iba a casar. Ah, sí. Sí, entonces ella parece que se gustaron porque él es que empezó a aprender mecanografía. Empezó a aprender mecanografía, y entonces cuando le dijeron era que se querían casar y la mamá no le gustó porque eran parientes y entonces no quería. No, ella no era gustosa, pero tuvieron que pedir dispensa para poderse casar, y le tocó a mi papá ir hasta Pamplona y ahí le dieron el visto bueno y se casó, y la abuela no fue al matrimonio de la hija, sino el papá. Tu mamá estudió, ¿no? Mi mamá Me contaste estudió una cosa que estudió en el colegio La Merced. La Merced. Es que ella tenía mucha visión, la mamá de mi mamá. Entonces ella vio, ellos vivían en Tona y allá estudiaban, pero ya las chinas eran 2 hermanas. Mi tía que se llamaba Débora, mi mamá se llamaba Luisa. Entonces mi tía, él era mayor que mi mamá. Entonces ella cuando tenía como 8 o 9 años, le dijo al marido, le dijo, bueno Ernesto, nos toca irnos para Bucaramanga. Allá tenemos una casa y nos vamos para allá. Dijo, no, pero es que estamos bien. Dijo, no, porque de pronto se casa con el policía o con el de la tienda y yo quiero yo quiero que estudie. Sí, entonces dijo que quería que estudiara. En ese entonces preferían con el de la tienda, que era el que tenía Claro, todo, ¿no? claro. Entonces ella dijo que sobre todo quería que estudiara, Ok. que necesitaban, y ellas entraron y estudiaron en el colegio de La Merced. Y mi tía creo Pero que no era este colegio de La Merced que conocemos hoy día. creo que se llamaba la señorita Mercedes,
la dueña del colegio de la Merced, pero ella a posteriori vendió el colegio a unas monjas del que hoy tiene todavía el mismo nombre. Ok. ¿Sí? ¿Sí se escucha ¿Cómo? o no? Ok. ¿Qué es lo que dice? ¿Sí me escuchan o no? Sí, sí, ves que hay bastante ruido porque están repartiendo Ay. crispetas. Bueno, entonces tu mamá estudia contabilidad, Sí, estudia en el Colegio de la Merced. sí, estudiaron las dos. Mi tía Estudia. era mayor que mi Ok. mamá ¿Tu tía cómo y se llama? mi tía se llamaba Débora, Débora. Débora Barroso Gaitán. Ok. Y mi mamá se llamaba Luisa María, pero solo le decían Luisa. Entonces tu mamá se casó con tu papá, Con que se llama ¿cómo? ella se casó con Ricardo Barroso Reyes. Con Gerardo Barroso. Sí. Y ustedes quedan huérfanos, ¿no? Nosotros quedamos cuando fuimos 5 hermanos, yo soy la menor y él murió cuando yo era un bebé y no alcancé a conocerlo. Bueno, pues sí lo conocí, pero no sabía, no sé cómo no alcancé a pasar tiempo con él. Ok. Son 4 mujeres y un varón. Y un hombre, sí, el varón es el penúltimo. Ya, tú me contaste que tuviste un abuelo que era artista. Sí, el papá. ¿Ese es el abuelo de qué? ¿El materno o paterno? Él es el abuelo paterno. Paterno. Él se llama, Alcides era el papá de mi papá y Ernesto era el papá de mi mamá, pero eran hermanos los dos. Pero ellos no tenían cercanía de ningún tipo. Entonces. ¿Y qué hacía? ¿Quién? El abuelo. El abuelo paterno era escultor. Escultor. Era escultor. Entonces ahí está el hilo. Sí, de ahí parece que le saqué yo, dice que era muy buena Encontramos la hebra. persona. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces. ¿Y dejó obras de escultura? Sí, en Tona hay varias cosas que él hacía, ¿sí? Y hacía y tallaba también. Y hacía, en Girón creo que hay un Cristo, algo hay, porque un día hablando con Carlos Prada algo me dijo, pero no sé exactamente qué fue. Es decir, no, él le hacía imágenes de culto católico, pero él tampoco se preocupaba mucho por hacer, porque tenía más o menos una vida tranquila y te podía como vivir con dignidad, ¿no? A él fue el que murió trágicamente. Sí. Porque era en la época de la violencia, yo todavía no había nacido, pero mi mamá y mi papá tenían una finca que se llama Golondrinas. En Tona. En Tona, antes de llegar al pueblo. Y es una casa muy bonita de 2 pisos, con pisos de madera. Y ¿Todavía existe? Todavía existe. Entonces, un miércoles de ceniza, mi papá se fue a visitar las fincas que tenían, porque cada día iba a una o 2 fincas y miraba. Entonces él se fue y estaba mi mamá con mi hermano y con mi hermana Yolanda, el señor José Ávila, que era el que les trabajaba a ellos, la esposa que se llamaba Sebastiana, y los hijos Toño y Carmen, porque Ricarda no había nacido. Entonces llegó un pelotón del ejército y les dijo que redondearon la casa, la cercaron y sacaron todas las armas. Mi mamá estaba ahí y les dijo que qué iban a hacer. Entonces le dijeron, para usted también hay, si no le gusta. ¿Sí? En ese momento él sintió el ruido y salió a ver qué pasaba. Lo fusilaron un pelotón, porque es que los huecos que le dejaron eran así de grandes. Y delante de mi mamá y de mis 2 hermanos, los del campo, y se lo hicieron. Después ataron al cuerpo, el cuerpo lo ataron a un palo y lo pisotearon y le dijeron, aquí tiene carne para la cuaresma. Por ser liberal. Sí, entonces le dijo, porque mi mamá se les estaba revelando. Entonces los vivientes le dijeron que no, que la calmaron, dijo, de pronto la violan. Y con los niños no, porque ella ya no era miedosa.
¿Eso fue qué año? ¿50? Creo que fue, yo tengo esto y tengo los datos. Lo que pasó fue que no, pero sí los puedo conseguir. Creo que fue en 1950, creo Sí. que es más o menos en esa época, en plena violencia. En plena violencia. Sí. En plena violencia. Después los tipos cogieron el cuerpo, lo pisotearon, lo ataron y lo bajaron a la carretera arrastrado. Llegó, y después lo subieron en un bus y lo dejaron tirado. En el bus lo dejaron tirado en el parque de Tona. Pero después les dijeron que se habían metido con el que no era y los cambiaron de sitio. Es decir, los desaparecieron de acá sin matarlos, ¿no? Se los llevaron y mi papá vendió 3 fincas para buscarlos, porque los buscaba por todos los lados y pagaba gente para que les dijeran dónde estaban, pero los escondía. Uno de esos se llamaba Julio E. Contreras. Muy fuerte la historia, muerto. ¿no? O sea, matan al abuelo, su padre muere temprano. Que te acerques un poco más Sí. al micrófono. ¿Sí? Sí, Sí, bueno. para que te puedan escuchar. Sí. Bueno, entonces tú tienes una madre que es una berraca, ¿no? Sí, 5 porque- hijos 5 y los hijos. saca adelante sola. Sola. Ella trabajaba Cuéntenos esa en el historia. Yo día. creo que es una historia maravillosa, ¿cierto? Memorable, ¿no? Ella Eh, trabajaba todo el día, trabajaba ¿Qué en la hacía tu madre? en en el almacén La Llave, que era la contadora, y por las noches llevaba contabilidades. Hacía contabilidades hasta la 1 de la mañana. Después de trabajar en Después de trabajar, ella llegaba a llave. almorzar. Lo que sí tenía era que ella llegaba y ella no hacía nada de oficio, ¿Qué? ¿no? Tenía una muchacha y le decía, no se metan con la muchacha, una que era para ella. No se metan con ella porque ella me rinde más que ustedes. Porque ella le tenía la comida todo listo, ella sabía cuándo llegaba y antes 10 minutos ya le tenía todo servido, las cosas. Y ella me da rendimiento y ustedes me dan gastos. Entonces, y en la noche llevaba sus contabilidades y hacía sus cosas. Era una mujer, una gran lectora, era ella, y muy correcta y muy sensible. Le gustaba mucho la lectura, le gustaba, después supe que era muy buena bailarina de tango, pero a mí no me quería contar porque a mí no me contaban ni los novios que había tenido antes. ¿Sí? Entonces, pero era una persona, era supremamente simpática. Si usted la hubieras conocido, te había gustado mucho porque te hablaba y te contaba cosas y a mitad del tiempo estaba tomándote el pelo y no te dabas cuenta, ¿no? Le fascinaba tomar el pelo y hacer bromas y todo. Y era una mujer muy responsable. Mi mamá trabajaba hasta de lunes a sábado al mediodía. Al mediodía, con mi hermano y yo, que éramos los menores, nos íbamos para los campos. Entonces ella cada semana iba a una finca, a otra. Mi papá le enseñó a saber cómo se pesaba el ganado, qué ganado era, ya le enseñó a montar a caballo, le enseñó lo del café, lo de muchas cosas le enseñó él a ella, y porque él era muy aficionado a los caballos, y el día cuando él se murió una semana antes, él le regaló, nació una potranca, y él se la dio a ella, y ella cuidaba a ese animal más que cuidarme a mí, porque ella adoraba a ese animal, y entonces ella montaba muy bien a caballo. Y a mi hermano a los 2 años mi papá ya le había enseñado que tenía cómo montar, y montó, y es medio cascorbo porque estaba muy chiquito para montarlo, montaban en un potrico. ¿La ferretería cómo se llamaba donde trabajaba tu mamá? ¿Quién? La ferretería donde trabajaba tu mamá. En la ferretería, el almacén La Llave. La Llave. Y le llevaba también, ¿Ese dónde ella quedaba? trabajó primero con Lubinus. Ajá. Con los Lubinus trabajaba mi mamá, y mi tía trabajaba con los Clausen, Ujú. que eran contadoras. Y después mi tía trabajó con Jorge Cote, y después llevaba contabilidades en la casa, porque murió de 90 y pico de años y Oh. todavía llevaba contabilidades. Y las hacía, pero perfectas. Maravillosa esa historia, ¿no? Una mujer santanderiana, pero de esas berracas. Sacar adelante esa familia tan grande y sola, ¿No? Y lo que jodíamos. no me imagino, ¿no? Si así es, ahora cómo sería cuando chiquita.
Yo me volaba del colegio. Eso hacía una Bueno, marranada. entonces empecemos por ahí. ¿Dónde estudiaste la primaria? Bueno, yo pasé por varios colegios, no porque yo no me amañara, sino porque no se amañaban a veces conmigo. ¿No te aguantaban? No, sí, pero yo nunca fui grosera, eso sí, nunca fui grosera. Por lo general me pusieron a estudiar por la misma calle había un colegio que se llamaba el Colegio del Carmen, de la señorita Sarmiento Velázquez, que estudió, yo creo que ella… ¿Peralta? No, eran Sarmiento Velázquez, que eran las del Colegio del Carmen que quedaba en la 37. Entonces todos mis hermanos habían estudiado ahí primero y después las pasaban a la presentación. Pero entonces a mí me pusieron y resulta que me tocó, había dos viejas, una se llamaba Emilia y la otra se llamaba Lola. Lola era chiquita y uno pensaba que era la jodida, no, era la otra. Entonces llegué yo y me dijo que con qué mano escribía, y yo levanté la mano esa y me amarraba la mano la vieja. Entonces, como habían unas ventanas, yo empecé a volarme del colegio, porque me daba miedo. Entonces duré volando, me dio un día, me escondí, yo no quería ir ahí, me daba miedo, ¿no? Entonces me fui y me escondí en una tienda que todavía existe, la casa esa, en la 40A con 26, y la tienda era de don Ernesto y había una puerta acá y otra acá y todavía existe, y en medio me metí yo, y yo duré ahí como 3 horas y me buscaban hasta la policía y toda esa cosa. Entonces al fin yo ya estaba aburrida y me volví para la casa, y eso me tocó subirme en una escalera de tijera que había porque me iban a cascar. Entonces al fin me cambiaron y me pusieron en el colegio de doña Inés de Morales, que se llamaba el Liceo Santa Inés, y yo aprendí, me decían, yo no quiero ir al colegio nunca, me decían, usted tiene que saber leer y escribir, si usted no sabe leer y escribir no sabe nada. Entonces yo le puse mucho entusiasmo allá y me atendía una señora que era la doña… Ay, ahora es que yo olvido a veces los nombres, soy muy buena para las caras. Doña Rosita era, y doña Rosita, ella me enseñó muy rápido. Yo me acuerdo que ella era rubia, era canosa ya, pero se pintaba de rubio y uno le veía todo el cráneo a la vieja, pero era lo más de buena persona. Y ella me enseñó, entonces me dijo, ya sabe escribir y leer, que aprendía rápido. Entonces yo el día que me dijo que ya podía saber leer y escribir, entonces cogí las cosas y me dije, hasta luego, me voy. ¿Usted para dónde va? Pues para mi casa. Y me dijeron, ¿cómo así? Le dije, no, yo ya sé leer y escribir y yo no quiero estudiar, yo me voy para casa. Me dijeron, no señora, le toca seguir acá. Y ahí estudié, después estudié en la presentación, estudié en las Belemitas, estudié con mis vecinas adoratrices, que vivía al lado de las adoratrices, estudié en muchos lados. ¿Y por qué tantos colegios? Porque yo me amañaba, pero como que no se amañaban conmigo, pero no porque yo fuera grosera, sino es decir, yo no soy muy estudiosa, lo que me gusta lo hago, pero lo que pasa es que determinado tiempo sentada en un sitio yo me aburría de las clases. Entonces yo cuando veía que las cosas yo ya me las sabía, pues yo levantaba camino y me iba. Pero ya te pasó eso, ¿no? Sí, no, yo no, aquí no me voy a levantar. No. Me preocupa que se vaya y eso quede yo me iba por el colegio. No, y me lo pasaba molestando. Entonces me iba y en las Belemitas resulta que yo me volaba porque había una monja que se llamaba la Madre Trinidad. Ay, las Belemitas que me acuerdo se deben acordar de ella. Entonces la Madre Trinidad no hacía, yo me le volaba a la vieja. Ella un día dijo que le dolían los dientes porque le habían puesto chapa. Entonces yo le dijo, ¿qué hago? Yo le dije, pues quítese las chapas esas. Se las quitó y empezó a dar clase de matemáticas y entonces decía, gráfico numérico y generalizando. O era las viejas, no hacíamos sino molestar, y entonces a mí me castigaba, es decir, me ponían a hacer alguna cosa hasta que al fin llegó una monja que era la superiora
Y le dijeron que ella preguntó que qué problemas había. Dijo que con los niños, dijo no, que con ella. Entonces me dijeron que si yo era qué tipo de cosas hacía. Le dije, no, ella se sale de clase y cuando no se aburre se va y pasea y después regresa, porque yo hacía eso. Entonces ella me llevó y me llevó a la oficina de ella y me dijo, bueno, yo tengo un problema con usted, porque si usted sigue ahí, que eso se sube a los árboles, se va, se mete en el baile, se mete en todos los lados, yo le la sacan de sexto bachillerato porque usted va a escuchar clases de filosofía y mete la cucharada, entonces le toca que se ponga juiciosa porque si no, y se sale mucho de clase. Yo le decía, pero yo no pierdo materias, pero no, yo no era no era buena estudiante, sino regular, pero no perdía, porque no estudiaba. Me gustaban estar con las grandes y no con las chinas de edad mía, sino con algunas que hacíamos buenas marranadas. ¿Esos colegios eran femeninos solamente? Sí, eran femeninos, sí eran de monjas. Generalmente yo estuve con monjas. Entonces la madre se llamaba la madre Josefina Díaz, que era de Zapatoca y familiar de los Díaz Ardila, y todos ellos era la tía, y todos le tenían miedo porque le decían la tía Pepita y era terrible. No, cuando llegué yo, me sentó, me dijo que qué era lo que yo qué hacía, entonces me dijo, yo necesito que me ayude. Entonces yo le dije dijo, yo necesito a alguien que toque la campana a tiempo. Que venga aquí y me ayude, para que usted llegue y me deje aquí la oficina bien, si no estoy yo, me hace el favor, me contesta al teléfono, me deja las estas, en vez de irse por allá, viene para acá y aquí me ayuda. Asistente. Sí, entonces eso era la secretaria y todo, yo le regalaba todo. Una vez la llamó una señora, dijo, va a llamar una señora, si le dice, yo no, esto mire a ver qué dice porque yo no la quiero atender, pero no diga eso. Entonces llamó la señora y ella estaba ahí. Entonces me dijo que qué tenía, le dije, no, la madre Josefina está malísima. Dijo, ¿y eso qué tiene? Le dije, una diarrea tremenda. Y no sale del baño por ahí, debe estar y no ha venido. Y después a mí no me cabía, a la larga me aguantaban, yo no sé cómo me aguantaron, porque yo no hacía sino joder, de verdad. Yo iba a clase, aprendía, cuando ya sabía que aprendía eso, me volaba para otro lado y necesitaba moverme mucho, pero cuando la clase era interesante, ella notó que cuando la clase era interesante yo me quedaba y preguntaba por qué la clase era tan cortica. Pero era que le hacían aprender a uno de memoria. Ay, yo le hacía tantas marranadas a las pobres monjas que pero yo nunca fui grosera. A mí nunca me pudieron decir nada que contestara mal, que esto. A mí me decía una monja, me decía, encima de que hace lo que le da la gana, encima los hace sentir a uno culpable. Entonces, porque yo le decía, ay, sí, usted tiene toda la razón. No, yo le decía todo que sí y no contestaba, en vez de me regañaba, pero después a una monja la emborrachamos un día. Entonces, pero ya no contemos de eso porque eso estaba yo molestaba mucho, pero no, sin ser la mejor alumna, tampoco era la más mala. ¿Qué te interesaba, además de joder, qué te interesaba? A mí me gustaba mucho dibujar. Entonces yo me lo pasaba dibujando y entonces yo les hacía un retratico a cada uno y a las muchachas también. Entonces las compañeras, unas me dicen a veces, ay, yo tengo los dibujos que usted me hacía. Y yo hacía eso, me gustaba mucho. Las matemáticas no me gustaban mucho. Las demás materias yo es decir, no, me interesaba más porque lo otro lo entendía mejor y me gustaban mucho las clases de filosofía que hacían y de historia que hacían. Entonces era cuando yo me poblaba y que iba en cuarto primaria, me metí en cuarto bachillerato y en quinto bachillerato y las chinas me ayudaban y ellas me dejaban ahí. ¿Cuándo empezó el gusto por el dibujo? Desde pequeña. ¿Sí? Desde pequeña, sí, señor. Porque primero que todo fuiste una gran dibujante. Ya como artista empezaste por el dibujo, ¿cierto? Sí, yo creo que yo no soy muy buena colorista. ¿Alguien te enseñó a dibujar o No, lo desarrollaste? No, a mí cuando entré, yo le hacía retratos a la gente, pero sin técnica, ninguna técnica. Yo entro a estudiar
yo tenía ya que elegir una profesión, Sí. algo que era, pero yo sabía que Finalmente, ¿de dónde te graduaste? al fin me gradué con las belemitas ahí. ¿Con las belemitas? Sí, 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 Ok. pero aquí no. Entonces eso me tocaba viajar de vez en cuando porque yo era pero yo quiero mucho a las belemitas, quiero mucho a las monjas adoratrices que fueron mis vecinas y quiero a las monjas de la presentación, pero más poquito. Yo las que quiero son Tú estabas para monja. no, yo no servía, pero hay una experiencia que tuve muy Algo buena. te salvó, pero Sí, sí, algo no, yo el no. dibujo te salvó. Yo no era mala me gustaban ciertas materias, ¿no? Y me gustaban, leía bastante, pero yo me lo pasaba, era dibujando, cuando tenía tiempo y les hacía las cosas, y a la monja que me caía gorda, la hacía fea, y a la que eso, y una vez, una muchacha, una china, se le pegaron un chicle acá, y me dijo, ay, recórtemelo. Entonces yo se lo recorté, le hice un moñito y le puse una cosita y una tarjetica y todo. Y entonces eso fue y lo llevó. Y cuando yo llego, oiga, las chinas del salón se hicieron una trasquilada, mi pupitre estaba lleno de pelo. Y después la llamando porque las hijas llegaron trasquiladas. Pero yo no trasquilé a ninguna. Ok. Sí. No, estamos seguros de eso. No, sí, sí, sí. Bueno, te gradúas entonces con las belemitas Bueno, y hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Yo vi. ¿Qué decía tu mamá? Es decir, mi mamá quería que yo hiciera una carrera formal, que hiciera una cosa Que tu mamá era muy seria, era muy seria y ella en un aplomada. puntual me dijo, si quiere estudie, pero yo, pues no es que yo no quisiera estudiar ni que me guste no estudiar, porque yo estudio muchas cosas, ¿sí? Pero entonces yo vi que era lo del dibujo, entonces me tocó, me dijo, si lo que uno quiere le toca que se lo pague. Ajá. Entonces, me presenté en la escuela, el DICA, de Escuela Departamental de Artes Plásticas, creo que se llamaba. Dirección de Cultura Artística de Santander. El Instituto de Cultura Artística de Santander. Yo llegué, me hicieron hacer un dibujo y me recibieron. ¿Dónde quedaba eso? Eso quedaba en la carrera 33, entre calles 45 y 42 y 44. Más arriba con la 27, con la 33, abajo en la parte de abajo está el Parque Esperanza Gallón, que es el que le llaman Las Palmas. Las Palmas. Sí, pero creo que se llama Esperanza Gallón. Y ahí era donde yo estudié. Cuando yo entré, me hicieron hacer un dibujo, nunca me cobraron un peso. La directora era Luz Clemencia Arenas del Pino. Y había varios maestros, que era el maestro Prada, que era escultor, el maestro Zárate, que era el tallador, Emanuel Hernández, que era el profesor de Historia del Arte, Máximo Flores era de dibujo, y el maestro Mantilla Caballero era el de pintura. A mí me metieron, yo empecé con el maestro Máximo Flores y después él me cedió al maestro Mantilla y de ambos y de todos los que yo estuve ahí he aprendido muchísimo porque yo entré con un concepto diferente de antes, ¿no? Yo hacía cosas, entonces por ejemplo… ¿Tú dibujabas? ¿Cómo? Tú dibujabas. Yo dibujaba. Y ellos ya andaban en otra locura. Sí, entonces ¿qué era lo que pasaba? Que entonces ellos, ¿qué me hicieron? La orientación fue muy buena. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que hice ese dibujo que sale allá, que sale el de Carlos, yo lo hice. Entonces él me dice, bueno, usted hace ese dibujo, pero ¿qué? ¿Qué? No, no era, este fue el del Salón Nacional. Y eso son los apuntes que yo hago antes de trabajar. Sí, se lleva. Es decir, hago por ejemplo, a veces que no sé un color, le llamo a la maestra Clemencia y le digo, Clemen, ¿cómo se mezcla tal y tal cosa?
y ella me da la fórmula y yo la anoto y después la hago porque yo soy menos colorista, además no veo bien los colores, ¿no? Entonces es una ayuda que me tiene, que se le agradezco de todo corazón, porque hay que agradecer lo que hacen por uno, ¿no? Entonces el maestro me dijo, bueno, usted puede hacer eso, pero explíquemelo, susténtemelo, le doy 5 minutos. Y se lo hice. Y me dijo, es artista. Dijo, porque aquí hay mucha gente que sabe hacer las cosas, pero no le paga para que le hagan las sustentaciones. Y uno, si yo no sustento, entonces ¿yo qué hago? Yo soy el uno es el cerebro y el otro es el que hace el matacho. Entonces me enseñó y me dijo, tiene que hacerlo bien. Y yo le agradezco mucho al maestro Mantilla Caballero, al maestro Máximo Flores, a todas las personas, al maestro Zárate. Si yo no seguí con él porque se le caían todos los dedos de la talla de madera, y dije, después me quedo sin dedos y me jodo. No. Y el maestro, y yo hay una cosa que yo creo que yo en cierta… Rafael Prada, ¿no? Sí, era Rafael Prada Ardira. Cuando yo los conocí a ellos, pues ellos ya eran muy jóvenes, porque ellos eran maestros jóvenes, y yo creo que muchas cosas de las que me enseñó el maestro Mantilla y el maestro Máximo vienen de ellos fueron a su vez alumnos del maestro Hernández, del maestro Hernández Prada. Y yo no sé, yo le agradezco a ellos muchísimo que me enseñaron y me abrieron el camino. Porque a mí un día me dijo el maestro Mantilla, yo no sé si se acordará, me dice, ¿usted qué quiere? ¿Ponerse a pintar flores y a pintar todo lo que le digan las viejas, lo que tienen la gana, haga lo que a usted le gusta? Le dije, pues eso es lo que hago. Y entonces por eso tal vez no tengo plata, porque yo hago las cosas lo que siento, ¿sí? Bueno, entonces ahí te involucras con estas personalidades que se están formando hasta ahora como grandes maestros, ¿no? Sí. Y te vinculas a un grupo muy famoso. Sí, el Grupo Bucaramanga. El Grupo Bucaramanga. Mire, el Grupo Bucaramanga, el que organizó realmente todo fue el maestro Mantilla. Maestro Mantilla, entonces él empezó a cogernos entre los alumnos. Primero, yo cuando llegué estaba Olga Rey y Raquel Ramírez. Raquel Ramírez ganó un salón regional, sí, que no es cualquier cosa. Entonces, después Olga Rey se fue, se casó y ya no volvió. Apareció después Francisco Santos, Orlando Morales, empezaron a aparecer cosas. Y llega un momento en que hacen entonces nos decían, bueno, invitan a tal sitio, participen, a ver si la reciben, si no lo reciben, pues nada, ¿sí? Pero sí nos recibían en sitios, y en el Abril Artístico Internacional de Medellín, otro en Cali, que pasábamos porque se hacía una obra con mucho concepto. Entonces de ahí, llega un momento en que apareció Francisco Santos también. Entonces ellos realmente, nosotros eran alumnos metidos con 2 maestros, ¿sí? Pero los maestros muy exigentes en su manera, y nosotros, porque ellos se exigía mucho el concepto. Usted puede pintar esto, pero no hable bobadas, sino diga algo que valga la pena, y no le paguen a nadie para que haga su concepto, porque usted lo único que sirve es de matachín, ¿sí? El que hace el concepto es el que realmente hace la obra. Era lo que decía. Y yo les agradezco a ellos mucho lo que me enseñaron. ¿Cuánto tiempo estuviste en la DICAS? Con ellos, bueno, entonces… Estudiando en la DICAS. Bueno, yo estudiando en el DICAS estuve más o menos 2 años, 2 años largos, porque ya trabajaba en la casa, ya me gustaba trabajar en la casa. Entonces aparece la cuestión de que nos empezaron a invitar en la Galería Belarca, que era de Alicia Baraybar de Mogollón, que creo que no sé si todavía vive, que entonces nos invitó y nos invitaron a varios sitios, y entonces se armó el Grupo Bucaramanga, que era el maestro Mantilla, Máximo Flores, los alumnos estaban ahí metidos, Raquel, estaba yo, estaba Francisco Santos, estuvo un tiempo Omar Obando, pero fue muy poquito, cuando se hizo con fotografía.
porque se hacía fotografía y empezamos a ir a sitios y en todos los sitios nos recibían, ¿sí? Porque era una obra que estaba más o menos, fue un cambio que se hizo ahí. Entonces… Y empiezan a participar en salones nacionales. Sí, entonces decían, bueno, pasar a esto. Yo pasé, en un salón no pasé porque yo no quería ir allá. Entonces, como no quería, le hice una joda bien fea para que no me metieran porque allá no quería. Pero yo participé creo que en 3 salones regionales. ¿Sí? En 3. Y después creo que pasé en 2 nacionales. Y en uno te ganas una mención. Sí, en dibujo me gané una. Pero ya cuando fue eso, yo no fui a ninguna cosa de esas, estuve, porque yo me casaba en ese momento. En ese momento se mandaba la obra y… Sí, se mandaba la obra. Okay. Ellos nunca me conocieron a mí, nunca me vieron. Nada, yo la verdad con críticos de arte he tenido poca relación. Con los conozco, si los conozco, nunca les he pedido que me escriban nada, ¿sí? Que los que han escrito algo ha sido por ellos, pero yo no, porque yo no pago para que me escriban. ¿No fuiste a recoger tu mención? No, yo no fui a recoger, no, es que yo a los 2 días me iba porque me había casado y me fui para España. Ok. Y entonces cuando lograste estar arriba, dijiste, bueno, me voy. Sí, me fui y estuve, volví a tener al hijo acá, pero me devolví. La obra del salón que recibió mención, ¿cómo era? ¿Cuál? La que ganó mención en el Salón Nacional de Artistas. Esa obra de aquí, en Bucaramanga deben existir algunas. ¿Era un dibujo? Otras eran dibujos. Uno de esos dibujos que sale, que se vio un trasero, eran 2. Pero sí. Ayer me acordé. ¿Ese es el trasero de quién? Este sí es un apunte que le hice. Ese trasero no lo vi, no lo conocí, pero al señor sí, que es un… Ese trasero está muy bien dibujado como para habérselo inventado. No, mire, ahí está. Sí, era este y otro, el otro creo que… ¿Pero de quién es ese trasero? Sí, pero era ahí iban 2 y yo no sé cuál de los 2 ganó el premio. Porque… Yo digo la verdad, porque ¿para qué me pongo a decir otras cosas? Entonces, ¿en qué era lo que íbamos que ahora me despisté? No, que recibiste la mención de honor, te casas y te vas para España. Me voy para allá. Me llegó una vez una carta que la perdí de una cosa del Instituto de Cultura en Bogotá. Que llegó aquí a Bucaramanga, a la casa de mi mamá, y me la mandaron allá, pero yo ni contesté esa carta porque ¿para qué? Con cultura. Sí, pero eso está escrito, ¿no? Eso no, porque eso figura en varios libros, ¿no? Sí. Entonces… Es cierto, o sea, no es carreta que te ganaste una mención de honor en el salón. Claro, entonces, ahí, que yo no disfruté eso, es otra cosa. Pero ellos sí me mandaron y figuran en los libros de los salones nacionales y en la hoja de vida, por supuesto, la pongo, claro. Porque… Pues realmente yo era un estudiante de 24 años cuando lo gané. Entonces eso me sirvió para volverme vaga. ¿Sí? Porque yo aquí entre nos que me oigan, mire, yo pinto cuando me da la gana. Y hay una cosa que es que yo soy muy curiosa. Leo mucho, estudio muchas cosas. Entonces yo me nutro con cosas que veo, yo observo mucho. De esa observación, y hay tiempos en que duro tapada, ¿sí? Que no tengo esto. Y esta semana he tenido 2 epifanías y me callo la jeta porque si no se me barajan. Pero ya tengo 2 cosas listas que voy a hacer. Bueno, pero… sí. Vas muy adelante, sí, ¿no? Pero yo por ejemplo, hay tiempo, ahora últimamente me ha costado trabajar. ¿Por qué? Porque tuve un problema en un brazo, ya puedo coger esto con el brazo, entonces me tocó estar parada. Tengo una amiga que está aquí que se llama Clemencia María Hernández Guillén. Por aquí pasó. Sí, que tenemos buena amistad y nos hablamos bastante. Entonces… nos comentamos mucho del trabajo, de las cosas, y entonces yo
ahorita yo creo, yo ya, a ver, ¿cómo le explico? Yo en este momento quiero hacer algo, pero no me interesa complacer a nadie, porque primero necesito complacerme yo. Como debe ser. ¿Sí? Como debe ser. Sí. Sí. Bueno, pero gracias por el aplauso porque así me anima más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo de las 12 epifanías, las tengo que hacer, pero me voy a dedicar a pintar así como hago grabados y pongo PM, que quiere decir puras maricadas, o PH, puras huevonadas. Voy a hacer una cosa voy a hacer algo, voy a pintar todo lo que a mí se me dé la gana. Si quiero pintar margaritas, pinto margaritas. Si quiero pintar flores, sí. Si quiero hacer desnudos, los hago. Yo no me importa. Yo no voy a decir, lo que yo ya hice, tenía que hacer, ya lo hice. Yo lo que necesito ahorita, que tengo menos tiempo, es disfrutarme a las personas que quiero, aprender de las personas. Por ejemplo, cada persona le enseña a uno mucho. Uno debe tener mucho cuidado con sus amistades, debe tener mucho cuidado con quién se junta, porque un amigo puede influir mucho sobre una persona y la puede dañar o la puede arreglar. Entonces, yo hay un trabajo que estoy haciendo que es en mí misma, porque tengo muchos errores y me moriré con muchísimos, pero al menos algunos, los más jodidos, los pienso arreglar, menos lo del cigarrillo, ¿no? Y entonces yo quiero pintar ahorita lo que me interesa, quiero hablar con las personas. Si me da por pintar florecitas, pues las pinto, y el que no le guste, que no me salude, ¿sí? Pero yo quiero hacer lo que yo siento. Otra cosa que a mí me fascina es la fotografía. Aquí hay un magnífico fotógrafo de la cual yo soy admiradora. Yo no soy tan buena fotógrafa como él, pero me encanta la fotografía. Es una pasión que le heredé por mi mamá. Mi mamá era contadora, pero le gustaba. Había un señor que tenía una fotografía y ella, los Lubinus le trajeron de Alemania una cámara Leica que la tiene Francisco Pachito Gliastri. Entonces ella quería saber fotografía, ella compraba los rollos y había un señor de los primeros de fotografía que hubo acá que le revelaba los rollos. Entonces ella, como ella se iba paratona porque ya se había casado y le quería esto, le dijo, bueno, pero yo le enseñó y le enseñó a hacer fotografía, y era con unos cajones, contaba ella, y en la época de la violencia, ella le hizo muchas fotos a muertos para que no se perdiera la historia. Pero resulta que cuando ella murió, yo no estaba en ese momento cuando hicieron se desbarató la casa. Yo no supe quién tiró todas esas cajas de negativos. Me decía, aquí está todos los que mataron. Ella salía, iba y los miraba, porque ella quedó muy pilas con la muerte de su suegro, que se lo mataron, su suegro y tío, que se lo mataron en cara de ella. Le dijeron, fuera eso, que era carne para comer y que para allá también había, ¿no? Entonces, y ella hacía mucha fotografía, pero después se compró un laboratorio muy bueno y tenía en la parte de la casa, había hecho el cuarto oscuro, sí, con las cubetas, con todo, y ella tenía su cámara así, entonces no lo dejaba uno entrar. Eso, calladita, ¿no? Entonces, porque le dañaba el baño de paro, la ampliadora se la dañaba, bueno, ella y al fin, pero ella después se fue aburriendo y mi hermano empezó con eso, yo me le metía. Pero entonces cuando una vez que se fue, yo me fui a donde Ofelia, la que vendía los rollos. Allá iba todo el mundo
y que era en el paseo, en el pasaje el Rosedal, no, cómo es esto, Freddy? ¿Cuál es el pasaje cadena era? Sí. Sí, pero yo iba donde Herrera, donde Ofelia. Y entonces allá yo le compraba los rollos y lo revelábamos, estaba todos los tanques. Hoy día yo después ya no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque mi casa es muy pequeña y ya no puedo tener, y yo revelaba mucho. Y entonces esas cosas se las obsequié a Freddy Higuera. Ese laboratorio estaba bastante completo y buena calidad porque ella compraba lo mejor. Entonces, eso, y después ella ya no, ya al final pues ya estaba mayor y ya no, y las fotos que estaban en cajas, las tiraron a la basura. Un día yo iba llegando a la casa cuando vi salir un tipo con lleno de fotos, y le dije, ¿usted qué hace con eso? Dijo, para botarlas. Le dije, no, espere tantico. Y cogí en una bolsa negra fui a la tienda y le dije, no se vaya. Y eché eso ahí y me encontré unas fotos de familia que vale la pena tener y las tengo. O sea, tienes dos hebras artísticas, tu abuelo escultor y tu madre. Sí, mi mamá le gustaba la fotografía. Bueno, ese viaje, ese tiempo que duraste en España, ¿cómo fue tu experiencia frente al arte contemporáneo europeo con respecto a lo que estaba sucediendo en Bucaramanga, que apenas estaba saliendo del naturalismo, del costumbrismo, del copismo, de las grandes obras, de los clásicos? Apenas estaba entrando en la modernidad a través de todo este movimiento de los nuevos maestros, Mantilla, Máximo y todos los demás del Reformatorio, del Grupo Bucaramanga, que realmente son los que, bueno, y el maestro Hernández Prada, por supuesto, sí, claro, que le dan, digamos… el Grupo Bucaramanga, claro, marca una época, ¿no? Sí, entonces llegas a Europa y te encuentras con Picasso, con Miró, con Gaudí, con Barcelona. Claro, yo viví en Barcelona mucho tiempo, pero yo estuve algunas veces en Madrid. Entonces, ver entrar uno a un sitio de eso, la gente que dice que va a Europa y la conoce en 15 días es pura y física M, porque uno no alcanza a conocerla. En una semana, a veces 15 días es para conocer un barrio, ¿no? Para mí fue un encuentro muy interesante porque uno la veía en revistas. Era las fotos, esta cosa en el Museo Picasso, por ejemplo, de Barcelona. Uno llega y mira y ve todas esas cosas y uno decir, veo esto, no es la foto, es la obra original. ¿Qué estaba pensando este hombre cuando la hice? Cuando ve uno esas obras tan imponentes, uno se siente pequeñito. Y un museo es en 15 días, en un mes, no se conoce ni una ciudad, porque casi todas las ciudades tienen cosas muy importantes. Para mí fue muy de pasar uno por una calle y dice, esta calle es del 900 y pico, es la época de los romanos, ahí está, y hay mucho arte, y a la gente en medio de todo es culta, porque así no tengan cultura, saben quién es quién y leen, ¿no? Hay unos leen poquito, pero que ve uno es otro mundo realmente, ¿no? Bueno, España, haces un paréntesis en tu producción, ¿no? Sí. Te dedicas a otra cosa, no, yo me dedico luego te regresas. Sí, luego esa partecita. ¿Cuánto tiempo estás en España? Pues yo en total 14 años. 14 años. Sí. ¿Y llegas a Bucaramanga nuevamente? No, yo me eché unos viajecitos. ¿Por qué? Porque yo quería visitar a mi mamá, porque yo era la menor y yo no quería que me llamaran por teléfono y me dijeran, mi mamá se murió. Entonces nuestra madre ha muerto. Entonces yo decía, yo tenía muy buena relación con ella. Después ya nos hicimos amigas. Después de que yo le pidí lo del novio que había tenido de soltera.
Entonces yo llegaba y venía y me iba. Después ya, pero porque yo no quería nunca que me llamaran y me dijeran, su mamá se murió. Entonces yo le prometí a ella que yo iba a estar acompañándola y se lo cumplí. Entonces, a mí Europa me gustó. Es linda, la gente es más bonita que nosotros. Uno se mira y la gente aquí, perdónenme, nosotros somos feos. Ve unas viejas lindísimas, unos tipos hermosísimos. Pues yo no sé si usted habrá visto tipos simpáticos, Janet. Sí, pero no como el suyo, ¿sí? ¿No? Pero uno ve a Joaquín y uno piensa no, que, Joaquín es para revista. Francés. No, para pintarlo. Entonces la morfología es diferente. Otra Además cosa es bretón. que a mí me llama. Sí. Es bretón, muy francés. Sí, no, mire, claro, mírelo. No, a mí me llamaba la atención la gente. Aquí uno dice que la persona tiene buena o mala presencia. Debe de si lo ven a uno muy negro, muy achinado, toda esa joda. Entonces, pero allá a mí la primera vez que me llegó un tipo a ponerme el gas para la estufa del fuego, para el invierno, era divino. Y yo decía, ¿y esto qué es? ¿No? La gente es más linda. ¿Quién mandó? La gente es más linda. Pues entonces yo reconozco que la gente es más bonita. Ve uno aquí esos chinos a veces tan feos y uno dice, ala, no, está bonito, pero mírenlo detenidamente que el niño es lindo, ¿no? Entonces, y ve uno de esos chinos tan bonitos. Lo que pasa es que después sí se vuelven feos, pero a mí otra cosa que me gustó ¿Te parecieron lindos los españoles? Los españoles están, los alemanes están, pero los holandeses también son muy bonitos. Todos están bonitos. Y los portugueses vayan a Portugal, porque allá encuentran unos hombres, pero lindos. De allá vienen los barrosos. Sí, allá, por eso. Tal vez yo buscando. No, pero Europa es muy bonita, que me gusta. Bueno, una cosa. Dale, sí. dale. No, siga. No, que te iba a decir que ellos pueden ser más bonitos, pero nosotros solemos mejor. No, pero hay una cosa que es esta. Allá son más bonitos, pero aquí son más pícaros, ¿no? Aquí la gente tiene más gracia, ¿no? Y nosotros no somos latinos, nosotros somos hispanos. El otro día estaba diciendo un tipo, los latinos son los de lengua latina, los de italiano y toda esa joda para arriba. No, nosotros somos hispanos, somos hispanoamericanos, ¿sí? Y la morfología del europeo es muy bonita. Otra cosa es la educación. Aquí la gente es tramposa, ellos son menos tramposos que nosotros, son más ordenados, más completos. Si dicen a las 4 de la tarde, es a las 4 de la tarde. Si llega uno 10 minutos, ya no lo están atendiendo. Entonces la gente es buena, que ellos inicialmente son secos, ¿no? Son más hoscos porque a ellos les cuesta comunicarse tal vez por el frío. Yo al principio, yo duré 2 años que no me hablaba con porque en ese tiempo no había casi colombiano. Un día me subí al metro y alguien me pisó, y yo dije, ay, jueputas. Y entonces, mire, y se me acerca un muchacho y me dice, ¿usted es de Bucaramanga? ¿Usted es de Bucaramanga? Yo le dije, sí, ¿por qué? Y me dijo, por el hijo de putazo. Le dije, sí, pero si me pisaron y el otro ni me entendió. El viejo era catalán y no me entendió. Entonces, pero porque allá dicen hijo puta. Entonces, a mí otra cosa que me gusta de los españoles es que son supremamente sinceros. Ellos le dicen a uno lo que sienten por uno. Y a mí, yo tengo quejas de otra cosa que se relaciona con España, pero no de España ni de los españoles. Yo de España le tengo mucho cariño y aprendí muchas cosas, y a mí España me trató bien. Que puedo pedir la nacionalidad, la puedo pedir, pero no me interesa usar un pasaporte en el que yo sea por otra cosa, porque yo ya no, la sangre que puedo tener ya está muy lejos. ¿Sí? Entonces, para tirársela a uno de gringo, de Alemania o de toda esa joda y con cara de chipcha, entonces, ¿sí? Entonces yo como tengo ahí medio achipchada, entonces
Oigo, a mí no me interesa cambiarme de nacionalidad, me parece ridículo, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosita me? No, Bueno, ¿qué más devuélvete. Vente para acá, cruza el Atlántico, regresas a Bucaramanga, ¿y a qué? Bueno, yo regreso acá y yo quería volver por mi mamá y por otras situaciones, porque yo quería estar acá. Y entonces yo entré primero era ama de casa, ¿no? Yo salía con ciertas restricciones, pero trabajé aquí en ITAE, yo fui estudiante de ITAE, estudié Historia del Arte acá con Lucila González. ¿Cuándo quedaba acá? Acá. En esta, este está el salón que yo estudié allá y estaba Gilda Suero de rectora de la arte y decoración y yo de figurín también, yo di clases de figurín y de dibujo. Y aquí estudié y trabajé y yo quiero mucho este lugar. Entonces yo regreso. Entonces me hago cargo de la causa de familia, me ofrecieron algo de trabajar en el instituto, que se llamó la Escuela de Artes Plásticas, en la 27, entre 34 y 33. ¿Te dedicas? Y ahí estuve trabajando un tiempo, después hice unos talleres, pero resulta que le iban a pagar a uno y le descontaban mucho, después decía que no le pagaban, entonces yo dije, ay, yo ya me mamé de esta vaina, ¿no? Entonces pero eso me servía, a mí la enseñanza es muy importante. Entonces después iba a ser grabado con César Chaparro Agirón y lo trabajaba en casa de mi mamá. Y después llegó un momento en que dije, bueno, yo ya he hecho una parte de mi vida que ya debo cambiar el ciclo. Y cambié el ciclo, fue una etapa de todos los cambios producen traumas, producen inquietudes. Cambié, volví, yo soy como un ave fénix, pero sin pluma, ¿sí? Entonces, volví a lo que a mí me gustaba. Y ahora estoy estoy regresando de nuevo. Entonces empecé a hacer las cosas, estas camisas. Yo iba un día por una calle que se llama la Vía Layetana y había unas vainas que yo vi unas prendas, porque siempre me gustaba, porque yo había dado clase de diseño de moda. Y veo una y dije, uy, por aquí hay un asunto. Como me pasó el sábado de las 12 Epifanías, dije, mire, por aquí me salió. Y yo duré con las camisas en la cabeza años, porque no eran las condiciones adecuadas para hacerlo, ¿no? Entonces, yo ya sabía que era lo que se iba a hacer, ¿no? Yo ya tenía las obras hechas, que después ya pues si unas modifiqué algo, esto y otra cosa, lo de las camisas. Ninguna camisa es tomada de ninguna fotografía. Todas las prendas son auténticas. Que hay unas camisas que no puedo decir cómo las conseguí, porque eso fue una cosa de años de conseguir, porque para sacarle yo una foto, tomar una foto de esas, y eso no me funcionaba. La parte tenía, porque yo alternativamente, mientras iba estudiando. Por ejemplo, con los hermanos masones me pasaron unos datos que me sirvieron mucho y me prestaron las prendas, me las prestó Jaime Luis Gutiérrez. Todas las cosas tienen un motivo y algo que hay ahí detrás. Es más que lo que se ve ahí, porque el reencontrarse uno con alguien que usó esa prenda, digamos, es la persona del campo que la usé, y en todas está la persona que la usó. No sé si me explico. Sí.
A veces yo me explico mal, pero mejor que me entre, mejor me entienda mejor. Sustraes la figura, Ah, te quedas con la prenda lo dice todo. sí, El hábito hace al monje. todo. No, pero es que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, sale la camisa, una de esas que salió, la del campesino, la ruana, un señor del campo me dejó la ruana, ¿sí? Un señor que la ruana no es una ruana tomada de foto que me la encontré, esto no, era un señor del campo. Sí. Y yo me demoré tiempo a hacer, era mientras cuadraba, ¿no? Y todas las prendas tienen una historia que está en la originalidad de la prenda. Porque eso era para mí fue un juego, ¿no? Porque yo me divertía mucho y leía mucho, porque yo tenía que saber qué era lo que estaba haciendo. Entonces eso, y ahora tengo otras cositas para joder, que es lo último que voy a joder, ¿no? Después me voy a hacer lo que quiero, voy a hacer lo que voy a jugar, que voy a seguir jugando, y les voy a pintar tarjeticas navideñas y un poco de cosas bonitas para que se entretengan, pero quiero hacer una cosa que es tal vez, yo no tengo por qué sentarme todos los días a pintar. Yo pinto el día que necesito, claro que soy vaga, sí, eso sí reconozco, ¿no? Pero porque yo busco mucho, a mí me interesa mucho el ser humano. Para mí el ser humano es una obra de arte y yo miro a cada persona, yo la miro por arriba, por abajo, bueno, por abajo no miro mucho, no miro nada, ¿no? Sino que yo veo una persona, me encanta, es decir, me encanta ver cómo se mueve, qué hace, y cuando la persona habla, lo que da, lo que aprendo yo de las personas. Yo soy una ignorante que quiere aprender. Y yo estoy trabajando en mi vida las obras serias, es porque en corregirme a mí misma, porque yo necesito irme mejor de cómo llegué, y entender más al ser humano, entenderme más a mí como persona, y el respeto que me merece a mí un ser humano y un ser vivo, y el respetar otra cosa, respetar sus convicciones y sus ideas. Y cada cual de ustedes seamos nosotros mismos, no nos importe si nos quieren o no nos quieren. Si no nos quieren, que se jodan, ¿sí? Y si nos quieren, que nos den un abracito, ¿sí? Y yo creo que ya terminamos esto, ¿o todavía hay? No hemos terminado porque ahora viene el público a decirte cosas, a preguntarte, a objetarte, a felicitarte, a lo que sea. Micrófonos abiertos entonces para el público. Los amigos de la Casa del Libro estarán… Una última pregunta, ¿por qué la masculinidad? ¿Por qué solo camisas de hombres? Porque generalmente ya hay prenda femenina también, ¿no? Hay una parte, es que porque generalmente esto que es un campesino que estaba esperando que llegara el ejército o la guerrilla y le tocaba para poder vivir, porque yo me estuve leyendo como 7 meses todo lo que pasaba en esas cosas, ¿sí? Entonces, un campesino, ¿qué hace si le llega un paramilitar y le dice quiero comer? Come, tiene que darle de comer. Si llega el ejército, ¿qué tiene que hacer? Servirlo. Igual. Y son los más maltratados. Y por cualquier cosa les toca estar con el que está ahí si quieren proteger la vida, y el instinto de conservación es el instinto más fuerte que tenemos los seres humanos. Entonces, el problema que se cubre con una manta que los matan a cualquiera, es decir, por eso fue que yo me puse a leer, porque yo esa época no la viví, ¿sí? Entonces yo vine a revisar qué fue lo que pasó cuando yo no estaba, ¿no? Y ahí en cada camisa hay algo.
Una historia. Una historia. Y sobre todo, lo que me interesa es que la persona estaba viva cuando tocó, lo que yo tocaba las camisas, las toco mucho. Yo toco mucho la piel, porque a mí, la tela, porque a mí las telas me gustan, ¿no? Es decir, yo compro hasta los vestidos, los mando a hacer para no comprar vestidos hechos, porque no disfruto la tela. ¿No has escrito las historias? ¿Cómo? ¿No has escrito las historias de cada prenda? Claro, toda tiene su historia, Sí. pero lo que pasa es lo de en este momento, por ejemplo, yo en privado le comento muchas cosas que por aquí no cuento. ¿Por qué? Porque a ustedes no les deje buscar lo que yo voy a decir, entonces ¿para qué lo jodo? Nos ¿Sí? encanta lo que dices. No. Pero sería interesante, ¿no? No, el Escribir trabajo, las historias. el trabajo más importante de esta camisa es el resultado de una búsqueda seria de un conflicto que yo vi después de pasar y de todo lo que hay de contexto, ¿sí? Entonces, todas las prendas son originales, ninguna hice una foto prestada, que todas las prendas me las prestaron, ¿sí? Pero yo procuré ser lo más auténtica posible en mi trabajo. Es tu obra máxima, ¿no? Pues yo no sé, yo creo que ninguna joda es máxima. Todo, lo que yo hago. Bueno, lo hago Flores es máximo. No, mire, yo hago las cosas. Hay una cosa, yo sí soy. Por ahora. Sí, yo soy perfeccionista. A mí las cosas me gustan que queden bien. Yo veo un error y así yo esté haciendo una cosa y vaya en el 99%. Si tengo que devolverme, me devuelvo. Porque Okay. yo soy constante, ¿no? Pero a mí esto es un conflicto que tenemos aquí en este país y yo no soy política, no tengo nada que ver con eso. Simplemente quería saber qué era lo que va a pasar y tener yo una opinión sobre el tema, ¿no? Y sin ofender, yo no me meto a ofender a nadie ve. Yo, mire, en el Facebook a veces me dicen que yo no hago sino puras burradas. Pues claro, yo me meto ahí para divertirme. ¿Acaso yo me meto ahí para estudiar? No, yo me meto. Y además a mí me gusta mucho la gente. Y la respeto mucho. Para mí cada ser humano es una joya. Yo por eso es que a la gente que yo quiero, yo la abrazo y le doy besitos. Porque la quiero. Pero si yo no quiero a una persona, ¿para qué le doy besos? O la abrazo. Miro ahí y le hago así, cuando le toca a uno por educación, ¿no? Entonces, pues mi vida es eso. Mi vida no es, eso ha sido un poco con muchos matices y sobre todo con mucho aprendizaje. Ha sido de ir corrigiendo, tratando de mejorar. Eso es lo que he hecho en mi vida y pero sí pude hacer al menos una parte de lo que yo quería hacer, ¿no? De lo que yo quería hacer y en tanto tiempo no pude hacerlo, ¿no? Entonces, mi vida es esa. Yo no me he hecho rica, pero tengo buenos amigos y yo creo, una cosa, yo soy como lo de la televisión. Le sale que decía, hay un saludo para mi papá y a mi mamá que están en Zipaquirá, en esto. Es que hay unas personas que yo quiero mucho, que hay personas que han estado conmigo en momentos, en las horas oscuras, es cuando uno conoce las personas, ¿sí? Al menos yo. Y conmigo la gente es muy buena. Y yo tengo unas cuantas amigas que esto parece como la emisora, eso que llaman por teléfono, le dedico esta canción, yo no les dedico canción, pero hay unas personas, tengo unas amigas, que una se llama Nelcy Torres Acosta, que ha sido conmigo una hermana. Tengo otra amiga que se llama Elizabeth Agudelo Escobar, que vive en Estados Unidos.
Nos conocimos en una época difícil las dos y sobrevivimos y seguimos siendo amigas. Ah, bueno, Clemencia no la hablo porque yo me hablo con ella todos los días, ¿no? Hay otra persona que yo quiero mucho, un matrimonio, que es Jordi Navarro y María B. Barrera. María B. Barrera es una hermana que yo tengo, que yo quiero muchísimo. Entonces a ella también le mando un saludo, a ella y a Jordi, que los tengo que ver pronto porque los quiero mucho. Hace más de 10 años que no nos vemos, pero hablamos prácticamente todos los días. Y están a veces las personas que están lejos están más cerca. Ah, tengo por aquí atrás, está Consuelo Ardila Duarte, y ella y su hermana María Cristina no pudo venir porque estaba malita. Entonces a Consuelo, a Orlando y a María Cristina, gracias por su amistad. Gracias a todos ustedes que son mis amigos, que los quiero mucho y que tienen la paciencia. Ay, no, se me olvidaba me olvidaba algo. Yo tengo que mandarle un saludo especial a las hermanas del Santo Ángel de la Guarda. No, yo ahora ya rezo también, poquito, pero rezo, ¿no? Entonces, sí, mire que no, ahora sí, yo rezo, pero cortiquitico. La hermana, y yo tengo hay una monjita que hay cuatro monjitas que son muy lindas, que una se llama Cecilia, otra se llama Carmen Adela, otra se llama, ay, ahora se me olvidó, la otra, y ahora la hermana Felisa, que yo a las que aprecio mucho, a todas las cuatro hermanas, porque hacen una labor excelente con las personas, les abren caminos para que las personas vivan una vida digna sin meter cosas dogmáticas. No, ellas son religiosas, pero son unas monjas muy actualizadas y porque yo no sería capaz de lo que hacen ellas. Entonces, para eso y en especial a la hermana Felisa, a la que quiero mucho. Y entonces a todos ustedes les mando besitos, abracitos, y yo creo que hoy me tiré todo este programa porque dije un poco aquí está Milton mirando por otro lado porque está asustado, le embarré Milton, ¿no? Bueno, a mí mire, yo es que soy así, yo quería venir bien seria y me hice el propósito, pero a veces se me olvida. Pero lo que sí puede poner es que yo intento ser lo más sincera posible y no ser lo que no soy. Porque yo veo y les hablo, yo les puedo hablar muy educadamente, pero después salgo y hijo de puteo por fuera. Entonces, no queda bien. No queda bien. Entonces yo les agradezco que me tengan paciencia, que me hayan tenido paciencia. Un abracito para todos, los quiero mucho, muchas bendiciones. Pórtense bien, bien mal y digan groserías cuando estén con bravos. Muchas gracias, Esperanza. Es la primera invitada que deja mensajes a la posteridad, ¿no? Porque esto va a quedar a la posteridad, ¿no? Esto queda en la plataforma, el libro total, la grabación queda allí en el canal de YouTube del libro total para las personas que quieran verla luego, así que sí, esos saludos van a quedar ahí para siempre. Freddy Barbosa. Bueno, muchas gracias, Pancha. Venga, Fredicito, aquí cerquita. Todavía me muerde. Bueno, gracias a Esperanza Barroso por compartirnos esos momentos de vida tan bellos, esas experiencias tan auténticas, que es lo que yo siento cada vez que me encuentro con ella y me da un abrazo y me voy y me dura muchos días. Muchas gracias por compartirnos eso. Quiero invitarte a hacer una noche de sesión fotográfica en laboratorio para llevarte al pasado y espero que me aceptes. Eso quiere decir meterse en un cuarto oscuro, copiar en papel y eso. Tengo mi laboratorio para ti cuando quieras. Es una propuesta que te hago. Qué belleza. Espero que me la aceptes. Yo no entendí bien lo que dije. Bueno, te la dijo más cerca. Pero póngaseme aquí cerquita, por eso lo llamaba.
Que te está poniendo a disposición el laboratorio que tiene Freddy para que hagan un trabajo, un estudio. Bueno, lo digo delante de todos, la estoy invitando formalmente a que asista conmigo a una sesión de laboratorio fotográfico para que ella se conecte con su memoria y su pasado. Gracias. Y todo tu mamá y tu espacio, ¿cierto? Muchas ¿Sí? gracias. Gracias. Muy bien, gracias, Muy Freddy. chévere. Gracias. Ella solamente pone la fecha y listo, ¿ya? No más, cuando Bien. tú quieras. Ay, gracias. Esa no es la pregunta que te quería hacer. Ah. Encontré en mis archivos una foto del grupo de Bucaramanga donde aparece Mantilla Caballero, Máximo Flores, Pacho Santos, ¿sí? Pacho Santos, Sí. Orlando Morales y, por supuesto, esta mujer. Mi pregunta es muy sencilla y yo sé que el arte en Bucaramanga ha sido estudiado por estudiosos, grandes estudiosos y eruditos, pero en esa foto está condensado algo que posteriormente quisiera, pues quiero convencerme que tú que fuiste partícipe de eso, dio pie a la fundación de algo que se llamó Reformatorio. No, yo no estuve en, yo no estuve en, yo estuve en el grupo Bucaramanga todo el tiempo que estuvo hasta que yo me fui y después el grupo se fue acabando porque claro, eran los maestros que los maestros metieron a los alumnos. Por ejemplo, Raquel Ramírez ganó premio en un salón regional. Ella es una persona muy importante dentro del arte y somos grandes amigas. Entonces, después de tantos años seguimos siendo amigas, ¿no? Y lo importante es que cuando los amigos le duran a uno, es cuando son los que sirven. Son los que. Entonces, y Freddy, muchísimas gracias. No, Freddy, tranquila, Pancho, una cosita. Entonces, pero Reformatorio es posterior a eso, al grupo Bucaramanga. el reformatorio yo no alcancé a estar cuando eso. Yo estuve en época del grupo Bucaramanga. O sea, no estuviste en la exposición aquí de la iglesia contigua a la casa. Yo estuve en una que hubo, bueno, había el del grupo Bucaramanga, expusimos en Belarca, en varios sitios y en otro íbamos, hay personas que todos están locos por el catálogo de la de Belarca porque hay una página que está cerrada, que se tapó, pero entonces me quieren, a ustedes sí se las paso porque no sé, nadie, es que no parece que los que tienen no lo quieren mostrar. Yo tengo una y sí la voy a mostrar para que vean qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, eso pero es yo no. una incógnita que hay en la historia de Es la que de el reformatorio Bucaramanga. es posterior Sí, al eso, grupo el Bucaramanga y reformatorio ella yo ya no se había estaba. ido para España. Claro, lo que pasa es que, Yo no estaba. ¿por qué surge la pregunta? Porque hablaste de César Chaparro Sí. y César Chaparro pues trabajaba con, Sí, con claro. Mantilla. Sí, pero César Chaparro estudiaba allá, entró a estudiar, pero él no era, nunca fue del grupo Bucaramanga, él fue a Posterior, posteriori. sí, claro. Sí, y él no, yo creo que eso como que era de César, creo, pero yo ya en esa época no estaba acá. Sí, el reformatorio era Mantilla y César básicamente, pero Esperanza estaba en España. Ok. Es que duró, ¿cuántos años? ¿15 años en España? Sí, de 14. 14 años en España. Ok, gracias. Casi, no, con idas y vueltas, con idas y vueltas. ¿No? Entonces, Con idas y porque vueltas. Estaba aquí también, no, duraba tiempo acá unos tiempos. Bueno, ¿quién más quiere participar? Sí, muy buenas noches y agradecerle por la presentación que hace. Me llama poderosamente la atención en el comienzo de la intervención cuando se refiere a que era zurda y le amarraron la mano. Sí. Entonces, eso tiene una connotación. Y luego, pegado a alguna investigación que he venido haciendo desde hace rato, tiene una relación muy directa con otro interrogante que plantea y es el de la violencia. Entonces, ¿cómo superó, Se pone muy cerca. cómo superó aquello de su mano izquierda, si es que es zurda, cómo lo logró superar? Y para dar algunas pistas, esto era diestra y esto es siniestra. Entonces, el que es zurdo en Colombia ya tiene pena de muerte garantizada.
O sea, no se permite, porque es un país total y absolutamente conservador, rígido, y de esa posibilidad persiguieron y atacaron todo lo que era contrario a esa ideología de ese momento, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es total y absolutamente patriarcal. Entonces, esto que es energía femenina, la borraron totalmente, y ahí está un poco la conexión y la inquietud que me surgió, zurda, pero logró salir adelante. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te curaste de tu surdera? Que te amarraban Sí, me amarraban ahí el brazo así. Entonces yo me subía, como habían como eran rejas de hierro. Entonces yo me subía en la parte de arriba y después ya me escurría y me tiraba. Y no dejé de ser, y nunca así me amarraron, les decía que no y que no escribía. Y ahora sí, es que hay cosas que uno, ¿por qué lo tienen que obligar a uno a hacer lo que no? Y además era que no podía, me costaba más trabajo, ¿no? Entonces hoy día las cosas han cambiado. Y es muy bueno que ya el ser zurdo no sea un estigma, porque le decían a uno las monjas, los zurdos no van al cielo. Ay, a mí se me ha olvidado darle las gracias al Libro Total por haberme invitado. En especial, primero empiezo por las damas, a Sandra Cuesta, que me atendió muy bien, y contigo, que fue una epifanía el haberte encontrado. Por eso hablaba de las epifanías, ¿no? Gracias al Libro Total por haberme invitado, por haberme tratado tan bien, por ser tan amables. Y Sandrita, eres la joya de la corona. Yo me alcancé a asustar, porque la primera vez que hablé con ella, apenas sí la saludé, me dijo, tienes una sonrisa muy linda. Pero es que la tiene linda. Yo a la gente le digo lo que tiene bonito. Y yo me enamoré inmediatamente. Porque yo disfruto viendo un rostro humano o unas manos. Entonces yo, si al que esté bonito, yo le digo con todo respeto que está lindo. Y si es linda, le digo también que está bonita. Pero, por ejemplo, el chino está como simpaticón. Entonces, pero yo no, pero mentira, mijo, es por molestar, ¿no? Pero es que uno, ¿por qué tenemos la costumbre de decirle a la persona, oiga, ¿usted por qué tiene ese vestido tan feo? Se le ve horrible. Uy, el pelo, ¿cómo lo tiene? O esto, hombre, mírele las cosas buenas que tiene. Otra cosa, miran en la apariencia. La apariencia es lo que tenemos por fuera, es un empaque. Lo que viene está por dentro. Y entonces, uno no quiere realmente la cara, es lo que hay dentro de esa persona. Todos nos equivocamos y seamos más misericordiosos y generosos con los demás. Nosotros venimos aquí es a mejorar, a corregir, no, eso de evolucionar no es la vaina, la vaina es corregir. Todas las cagadas uno no las puede arreglar, todas las embarradas, pero sí muchas cosas las puede modificar. Y yo creo que eso es a lo que venimos, a mejorar para tener un mundo mejor si nos respetáramos más y entendiéramos, intentáramos respetar la luz o la oscuridad de la otra persona, seríamos mejores, porque todos estamos, para que haya luz tiene que haber sombra, para que haya sombra tiene que haber luz. Y nosotros podemos corregir, pero no por miedo no por miedo, sino por convicción. Entonces, intentémonos ayudar, querernos, no dejen tanta joda de envidia y todo. Miren, yo sabe qué es lo que hago yo a la gente, le miro lo bonito que tiene y lo de feo, que se lo quede. Y listo. Bueno. Buenas noches. Primero que todo, pues gracias por este espacio, gracias por traer a este hermoso ser a este escenario, y pues más que cualquier cosa es gratitud, es lo que puedo decir en este momento hacia compartir contigo.
fui muy afortunada en el día que Milton me presentó contigo y fue como, wow, qué hermoso ser. Así que muchísimas gracias por tu bella existencia, por sembrar tanta autenticidad y por todo el amor que expresas siempre. Gracias. Qué bonita. Joaquín Bretón. Gracias, gracias. Esperancita, hace un rato dijiste que tú te sentías a veces como el ave fénix sin plumas. Apenas lo dijiste, caí en cuenta de que yo a veces me siento un pavo real sin plumas. Te agradezco que me hayas dado la mano para tener ese concepto de mí. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué obra pictórica te impactó a ti fuertemente cuando eras preadolescente, por ejemplo? ¿Vista en realidad o vista en una fotografía o vista en una fotocopia o lo que fuera? Yo soy muy visual, ¿no? Esperanza. Esperanza. Y a veces yo soy bastante visual, ¿no? Pero realmente a mí hay muchas obras, no tengo una preferida de decir, a esta es la obra máxima que me gusta mucho Rubens, ¿no? Y Rembrandt, entre los antiguos, entre ya los posteriores, la pintura catalana del siglo XIX me gusta mucho y principios del XX. Pero así pintores preferidos, pues ya como que todos como que los quiero ahí, pero a los que son buenos, pero es tan subjetivo eso, ¿no? Pero es que tú eres una obra de arte. Mírenlo, de pies a cabeza. Échenle una miradita aquí al señor y verá. Y yo no estoy diciendo mentiras, mírenlo y verá. ¿Verdad, Janecita? Sí, eso, agárrelo y agárrelo de las mechas. Eso. Ese es como hiperrealista, ¿no? Sí. Surrealista más bien. Esperancita, cuando las tertulias que hacíamos en las tardes en Fusader, ¿te acuerdas? La pasábamos muy sabroso al ritmo de un cafecito. Cuando Pacho me dijo un día, Gabriel, yo quiero invitar mujeres, ¿a usted a quién me aconseja? Le dije, Esperanza Barroso. Fue lo que le dijo y me alegro mucho que hoy estemos acá. Y me alegro también que sea tocaya, porque yo también soy zurdo y también sufrí los reglazos y las amarradas de la mano. ¿Y sabe cómo hacía yo para volarme del colegio? Me cagaba y entonces me mandaban para la casa cagado porque yo no me dejaba. Y seguí siendo zurdo. Y los zurdos dominamos el mundo, acuérdate. Sí. Los últimos 7 o 8 presidentes de los Estados Unidos han sido zurdos. Jesucristo, según los estudios, era zurdo. Uno de los 3 mosqueteros, creo que era Dayan, era zurdo. También hubo zurdos malitos, como Hitler y como Chávez, pero todavía hay zurdos buenos. Entonces me alegro mucho, Esperancita. Fue muy grato todo el tiempo que nosotros compartimos ahí en Fusader. Lástima que la pandemia nos aisló. Sí. Y volver otra vez pues a tener la oportunidad hay que buscar un sitio para encontrarse uno, porque era un sitio de encuentro muy agradable. Pasábamos muy rico y las tertulias de las tardes eran deliciosas, como un buen café, con buena lectura y contando todos los chismes que hacíamos. Muchas gracias y Pacho, excelente entrevista. Esperancita es un dechado de virtudes y de cualidades, te felicito. Me voy a volver creída. No, es que no necesita creerse, porque tienes todos los elementos para ser creída. Te felicito y muy buena entrevista. Muchas gracias, Gabriel. No cambies, ¿no? Por favor. ¿Cómo crees que ella va a cambiar? Bueno, Esperanza, de verdad, sigue siendo para nosotros una fiesta entenderte a ti, todo lo que eres, lo que has reflejado durante todo este tiempo y además en esta entrevista. Y la importancia de estas memorias, Pacho, absolutamente, unas memorias que están nutridas de sentimiento,
de reconocimiento y autorreconocimiento, también eso es muy importante. Y además una maravillosa excusa para también empezar a hacer tu memoria y tu registro artístico y visual. Y por eso estás muy invitada al Libro Total y vamos a hacer todo ese esfuerzo para que tu obra esté allí y todos podamos disfrutarlas. Te agradecemos enorme, es un honor maravilloso. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, gracias a ustedes, porque ustedes me invitaron, me han tratado supremamente bien, se los agradezco muchísimo, porque yo no soy una persona que busca la prensa, ¿sí? Ustedes me llegaron y he aprendido mucho. Y yo hay otra cosa, yo no pinto cantidades, ¿sí? Pero quiero dejar algo, que es poquito, ¿no? Pero estoy muy agradecida porque aquí aprendí muchas cosas. Tú eres un encanto, empezando por ahí. El Milton, que es el amor de mi vida, porque él es el más lindo, todas las muchachas se lo pelean, todas las de la colectiva, él es el rey de la colectiva, ¿no? Esto. Y encontrarme, porque el encuentro con Pacho fue genial, porque yo lo había visto muchas veces en la vida, pero yo lo miraba allá de lejos, pero yo nunca me le acerqué, ¿no? Pero es un hombre muy exquisito, con mucha sensibilidad. Tiene una risa espectacular y es muy inteligente y muy sutil. Él maneja las cosas como pez en el agua, ¿no? Es muy, y sabe mucho llegarle a la persona con que él está. Además, está súper bien y es un caballero. Me hizo el favor de dejarme este puesto. Entonces, no, es que ella me dijo, déjame allá porque yo no veo por el ojo derecho. Yo le dije, menos mal porque yo no veo por el izquierdo. Entonces, mire, yo les agradezco a ustedes que hayan venido, que me hayan tenido paciencia y me encanta y me voy muy contenta porque ustedes me acompañaron y les deseo todo lo mejor.